Dios te bendiga, querido oyente, hermano, familiar, amigo que te conectas a nuestro devocional en intimidad con Dios de nuestra iglesia Centro de Adoración y Conquista. Esta hermosa oportunidad vamos a leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33. Nos dice la palabra de Dios. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Al leer estos versículos encontramos varios puntos importantes, y era que el primero es que David no necesitaba conocer la fuerza de Goliat para saber que la fuerza de Dios era superior. ¿Y cómo sabemos, o cómo sabía David en ese momento que la fuerza de Dios era superior a la de Goliat? Y el primer paso es cuando yo conozco a mi Padre. En el versículo 34 le dice David a Saúl: yo soy el pastor de las ovejas de mi Padre. Él conocía quién era Dios. Él se sentaba a la mesa con Dios. Él sabía que Dios había depositado en él algo especial, algo diferente, y sabía de que nada y nadie lo iba a poder desviar de cumplir ese propósito. Por eso cuando vio a este gigante, no tuvo ninguna limitación, no tuvo ninguna excusa para enfrentarse a él, porque sabía que el respaldo de Dios era superior, tal vez a la fuerza o a la estrategia o los años de experiencia que tenía Goliat. Pero vemos de que aún teniendo el respaldo de Dios, aún conociendo, van a venir personas como el rey Saúl a decirle: no, tú eres muy muchacho, tú no sabes nada de guerra, no sabes nada de ningún tipo de preparación. ¿Cómo te vas a enfrentar tú a este hombre? Pero vemos de que cuando hay un convencimiento, cuando hay una autoridad, cuando sabemos de que Dios ha demandado una tarea dentro de cada uno de nosotros, tenemos la valentía para poder enfrentar las adversidades, los problemas. Porque Jesucristo nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, y es normal que las vayas a tener. Pero en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, nos dice la palabra de Dios: he aquí yo os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Dios nos dice que nos ha dado la autoridad, que nos ha dado las herramientas necesarias para enfrentar cualquier tipo de adversidad, circunstancia. David se enfrentó a una circunstancia muy difícil, muy grande, era un gigante que ninguno, inclusive los mejores guerreros, les daba miedo enfrentárselo, porque sabían que iban a perder. Pero David, sin tener ningún tipo de preparación, sin ser guerrero, solamente era pastor de las ovejas de su padre, tuvo la valentía de enfrentar a este hombre. Y si seguimos leyendo el capítulo 17, vemos de que David mata a Goliat. Y vemos de que cuando hay un respaldo de Dios, pueden venir miles a tu derecha y tu izquierda, pero a ti no llegarán, porque el que va delante de ti es Dios. Dios es el mayor gigante. Y la invitación de esta mañana, o a través de ese devocional, es que entiendas que pueden haber 1000 gigantes, pueden haber 1000 problemas, pero debes entender de que cuando tú estás en esa conexión con Dios, Él es tu mayor gigante. Él va contigo, Él enfrentará tus batallas. Y como yo quiero estar en esa conexión con mi Padre, debo sentarme a la mesa con Él, debo estar en esa conexión, debo estar en esa intimidad con Él, para que el propósito que Dios ha puesto en mi vida, se pueda cumplir, se pueda perfeccionar en su gracia y en su voluntad. Así que cierra tus ojos y dile: amantísimo Padre Celestial, en esta hermosa oportunidad he entendido
que delante de tu presencia, que delante de ti tengo un propósito, tengo un anhelo. Tú has puesto algo especial en mí y me has capacitado y me has dado las herramientas necesarias para enfrentar las circunstancias, los problemas, las dificultades, porque he entendido que el que pelea por mí eres tú. No son mis fuerzas, no son tal vez mis talentos, sino eres tú. Así como lo hizo David. David enfrentó a un gigante que la multitud, el pueblo de Israel le temía, pero tú le diste la fuerza, la valentía y lo sacaste en victoria. Porque tú a tus hijos los llevas en victoria, Señor. Bendice a la persona que me está escuchando, multiplícale, llénale de sabiduría, de fuerza, para que seas tú trabajando en su vida, mostrándole que tiene un propósito grande en su vida, que solamente debe disponer su vida y tener la voluntad y estar en esa conexión contigo para que su propósito se pueda cumplir y pueda hacerte de testimonio para las demás personas, para los que lo rodean. Todo eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.